And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 73. Bienvenidos al mejor podcast de ciencia, divulgación y chorradas varias, que no podría ser el mejor sin estos fantásticos compañeros, sin estos expertos en sus campos, en sus temas que hoy me acompañan. En primer lugar, Rafael Suárez, profesor biólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues buenas tardes o buenas noches ya, Dani. Pues la verdad es que la semana ha estado llena de cositas y también de mucha temperatura, mucho calor, que también lo estarán notando. Terrible. Pero bueno, hay ganas de palique y de hablar de cositas hoy. Bueno, sí, para todos los oyentes de Canarias, bueno, no, de Canarias es de España, o sea, es que todo el país está chicharrando, o sea, hace un calor horrible y aquí encima un calor húmedo que parece que estamos en agosto, julio y el único consuelo, mal consuelo, es que, bueno, pues no hay consuelo, sinceramente, o sea, no se me ocurre ninguno así de primeras, entonces no sé qué decirles. Para evitar una depresión nada más empezar este podcast, pues vamos ya a presentar a nuestro segundo colaborador de la noche, tarde o día, cuando nos escuchen. Adrián Flores, ambientólogo y pajarero de confianza. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Me hace gracia que digas que para no caer en depresión o algo así y me presentes a mí después. Es un poco gracioso, ¿no? Por lo de a dónde tiendo siempre, me refiero, que igual no se entiende. Y eso, efectivamente, achicharrándonos, y aprovecho para dar un dato interesante que leí el otro día para nuestros queridos negacionistas. Aparte de que hemos batido el récord de temperaturas en 1 de octubre en Canarias, los últimos 10 años más cálidos están, o sea, los 10 años más cálidos desde que hay registros en Canarias, que mira que hace tiempo, corresponden al siglo XXI, es decir, de 23, 10 están dentro del top 10. Simplemente para cuestionarse un par de cosas. Joder, es que ya, o sea, lo del negativismo, dices, no, te he presentado a ti automáticamente, vamos a morir todos, no tenemos salvación. Yo añado otro dato, este va a ser el año más frío, probablemente. O entré en el top 5 de los más fríos de los próximos 50, o sea que, bueno. No quiero deprimir más a la gente. Hoy empezamos fuertísimo. Encima hoy nos falta nuestro alivio cómico favorito y segundo mejor biólogo en igualdad de condiciones que Rafa, Víctor de León, que la verdad que le echamos mucho de menos. Hoy no se ha podido incorporar a esta tertulia improvisada, pero bueno, ya en próximos programas contaremos de nuevo con su voz. Aquí Esa es otra. Bueno, perdón. Sí, espera, ahora iba a eso. Gracias por la interrupción. Aquí al micrófono, Daniel Prieto, su físico, rabis y presentador de este podcast de confianza, que esperamos que, bueno, que les haga un paseo agradable por lo que queda de programa. ¿Estoy aquí hablando de mí mismo en tercera persona? Sí. Pero bueno, lo que iba a decir antes de que Adri me interrumpiese es que para todos aquellos que nos siguen en redes, bueno, sabrán que hoy teníamos invitada. Hoy teníamos a Carolina Jiménez, artista de efectos visuales. Ha trabajado en producciones como El amanecer del planeta de los simios, la serie Ando de Star Wars, Eternals, Juego de Tronos, la nueva serie Cosmos, la segunda temporada específicamente, Otros Mundos, la trilogía del Hobbit. Y hoy no vamos a poder tenerla aquí. Estamos improvisando una tertulia que hemos hecho en 10 minutos mirando noticias. Así que no esperen mucho fundamento científico en esta ocasión. Intentaremos, obviamente, que lo haya, pero bueno, va a ser un poco una tertulia improvisada porque lo último que queremos es dejar a los oyentes sin programa. Mucho fundamento a secas. Sí, mucho fundamento a secas, la verdad. Un abrazo también a Carolina desde aquí, que bueno, que sabemos que joder, le jode no poder estar aquí hoy. Esperamos cuadrar con ella una fecha, más temprano que tarde. Y bueno, antes de continuar con el programa en sí, con la tertulia, queremos decirles que se han abierto
que se ha abierto la convocatoria para los premios Evox 2023. El año pasado nos presentamos, bueno, fue una participación humilde, pero este año vamos con todo. Este año queremos por lo menos meternos en la final, en la categoría de ciencia, porque Palique Divulgativo se presenta al mejor podcast de ciencia. Y en esta ocasión te quiero interpelar a ti directamente, oyente, querida oyente, en el caso de que nos estés escuchando desde iVoox, o en el caso de que tengas cuenta de iVoox, encontrarás, si estás en el ordenador o si no, en nuestras redes sociales, donde hemos puesto el enlace para votar, un link al que puedes pulsar, en el que tienes que iniciar sesión con tu cuenta de iVoox, si no la tienes iniciada ya, y automáticamente te va a salir Palique Divulgativo, con un botón gordo debajo que pone votar. Lo único que tienes que hacer es pulsar, te va a salir el botón como que lo has clicado y pone votado, y ya estaría. Sería toda vamos, todo lo que tendrías que hacer, toda tu colaboración se basaría en eso. A nosotros la verdad que ese simple gesto nos ayudaría un montón, nos animaría un montón, así que queridas oyentes, si quieren ayudar y apoyar a este podcast y les gusta lo que hacemos y lo que contamos, pues bueno, esperamos su voto y vernos pronto, por lo menos en avanzar de fase, que eso estaría muy muy guay. Sí, Rafa. Nada, quería decir que simplemente que por un lado nos voten y que por el otro que no nos dejen votados. Wow, el chiste de la jornada ha empezado fuerte. Y por cierto, hoy damos estrellita porque, para quien no lo sepa, ahora las tertulias vamos dando puntos. Y las posibilidades son que Rafa desempate con Víctor o que Adri consiga su primera estrella. Triple empate. Adri descarta. Yo la cedo. Veremos qué pasa, porque todo esto es a mi juicio, ¿vale? Y dicho esto, dicha toda esta presentación, recordatorio de que voten en los premios y actualidad del podcast en tema de organización, podemos cerrar la presentación y pasamos ahora sí a la tertulia. La primera noticia que tenemos para hoy, el primer evento que queremos comentar, nos lo trae Rafa. Creo que nos vamos a retroceder unos cuantos millones de años en el pasado. Y bueno, ¿a dónde exactamente? No lo sé, pero a ver qué nos cuenta el biólogo de cabecera en esta noche. Bueno, unos cuantos millones de años. ¿Qué te parecen 122 concretamente? ¿Qué opinas? Me parece una buena cantidad, la verdad, ¿eh? Está interesante. Unos cuantos, ¿no? Es un número interesante. Pues nada, un par de ellos. Un par de ellos canarios. No, hace 122 días que te vi, hace un par de días, ¿no? Nada, hoy vamos a viajar a la comarca de El Port de Morella, en Castellón, en la que se han encontrado, bueno, se trata de una localidad bastante importante a nivel paleontológico, porque en ella se encuentra una de las mayores concentraciones de saurópodos del Cretácico inferior de toda Europa. Y como por ejemplo algunos dinosaurios, como puede ser Moreladon beltrani. Y a colación de esto, recientemente ha salido un estudio en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, en un estudio encabezado por Pedro Mocho, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, para un proyecto del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad de la UNED. La noticia es sobre el descubrimiento de una serie de restos, ¿de acuerdo?, de un saurópodo de muy grandes dimensiones, como muchos de ellos. Los saurópodos, para quien no esté ubicado, son estos dinosaurios de largas colas y cuellos y de dimensiones colosales, como podría ser, por ejemplo, el Brachiosaurus. Si han visto Jurassic Park, o las películas de la saga jurásica, de nuestras sagas jurásica. O El Valle Encantado. O El Valle Encantado, que por cierto, desde aquí recomiendo ver las aventuras de Piecito y sus amigos. Bueno, pues los saurópodos son este tipo de dinosaurios. Y recientemente se ha descubierto, bueno, recientemente no, los restos son de los años 2005 y 2008, hace ya un par de añitos. Pero el estudio sí es reciente.
Y nada, se analizan los restos de este dinosaurio con unas vértebras de más de 1 metro de ancho, un fémur que podría tener alrededor de hasta 2 metros de altura, con una estructura singular, aunque muy parecida a la del resto de saurópodos de esta época y de esta área, del área europea. Y además, como evento que no es nada común dentro de la paleontología, se encontraron 2 pies articulados prácticamente completos, lo cual pues permite a los científicos conocer mucho más de las características de este dinosaurio, de su modo de vida, relaciones de parentesco y demás. Además, como acabo de decir, se analizan también las relaciones de parentesco de esta especie, a la que se ha nombrado Garumbatitan morelensis, evidentemente en honor al Sports de Morela, que es la localidad donde se ha descubierto. Entonces se han analizado las relaciones de este dinosaurio con el resto de saurópodos del Cretácico inferior de la península ibérica. Se piensa, el estudio considera que esta nueva especie se trataría de uno de los miembros más primitivos de un grupo de saurópodos denominado Somphospondyli. El nombre, pues la verdad que no es muy fácil de pronunciar. Y bueno, este grupo se trata de uno de los más diversos y abundantes durante el Cretácico y que se extinguió, por desgracia, al final del Mesozoico. Además, el estudio también considera, finalmente, la compleja historia evolutiva de los saurópodos del Cretácico europeo y en particular de la península ibérica, con especies emparentadas con los linajes que había presentes en Asia, América del Norte y con algunos grupos cercanos también del continente africano. Y evidentemente esto sugiere la existencia de eventos de dispersión de las faunas de estos continentes entre sí. Cosa que se ha dado pues también en otros momentos de la historia evolutiva y biológica. Y bueno, con esto termino de exponer la noticia. No sé qué pensará Nadri y Dani de Garumbatitan, que no Garimbatitan, pero con este calor sí que entraba una buena garimba. Pero bueno. El dinosaurio menos alcohólico del grupo. A ver, a mí siempre que se descubre un nuevo dinosaurio, que si hay un dinosaurio en la península, porque obviamente en Canarias no hay, que eso es otro tema que tenemos pendiente de hablar en Palique, que es la paleontología en Canarias, porque aquí se descubren cosas de animales prehistóricos, obviamente no tan antiguos como dinosaurios, porque en aquel momento las islas no existían, pero sí que bastante variedad y bastantes estudios y que bueno, que tenemos contacto con algún doctor incluso que se ha doctorado especializándose en eso, en paleontología de bivalvos, si no me equivoco. Un saludo, Alberto, desde aquí. Sí, las islas no estaban formadas porque se está formando el recuadro todavía. Que no quiero olvidar que me parece una muestra bastante importante de que también que muchas veces esto queda súper lejano, pero que en la península hay yacimientos súper importantes y que han dado descubrimientos bastante importantes, sobre todo de este género de dinosaurios y tal. Y que, no sé, o sea, quería alargar por si, en plan, pregunta aleatoria, ya que esto es Tertulia Express. Preguntar por el dinosaurio favorito de cada uno, porque sí es verdad que yo de pequeño, o sea, o por lo menos el tipo de dinosaurio, aunque no sepamos el nombre, ¿vale? Pero yo de pequeño era muy de rollo piecito y me siguen flipando, pero claro, bueno, es que igual hago spoiler de lo que viene después. El tipo rollo Utahraptor, este tipo de cosas así de tipo velociraptores con plumas, están a otro nivel, ¿eh? Están muy guapos. Yo lo tengo clarísimo, tío. O sea, yo tengo dos dinosaurios favoritos, lo tengo clarísimo. O un espinosaurio o Baryonyx. Baryonyx era un dinosaurio que de pequeño me flipaba. O sea, el tema de las garras para pescar, piscívoro, es un dinosaurio que a mí siempre me ha encantado, siempre me ha llamado la atención. Y joder, vale que es lo típico. ¿A qué dinosaurios les suele gustar más a los niños? Pues Diplodocus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex. Pero es que el Baryonyx me parecía una preciosidad de dinosaurio. Sobre todo como era dibujado. Yo no sé, yo era el típico... Yo creo que aquí somos los tres. Hey, una enciclopedia nueva de dinosaurios. Esta no la tengo. Que la información puede ser el 90% la misma. Pero estos dibujos no los tengo. Mamá, me la compras. O sea, yo todavía tengo enciclopedias de dinosaurios infantiles en mi casa del año... pues yo qué sé, tendría 6, 7 años, algo así. O sea, que estamos hablando del año 2006, 2007. No, 2005, 2006, perdón.
Y vamos, o sea, es que me flipaban esos libros. Y de hecho recuerdo que en 5 años de infantil, mi profe, la que era mi tutora, ya me estoy yendo a anécdota de infancia. Pues la que era mi tutora hacía como una actividad los lunes. No recuerdo muy bien, porque al final yo era pequeño, yo seguía un poco la dinámica, la corriente y era lo que salía. Pero me acuerdo que hacía una actividad en la que nos sentábamos como en un tatami que había en clase. Había una silla pequeñita y entonces tú llegabas, te sentabas en la silla y vas con un libro que tuvieses en casa. Y bueno, era lo típico, pues llegas allí y hablas del libro. Y eso lo hacíamos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, eso no, tampoco lo recuerdo bien. Pero entonces tú te llegabas con tu libro y contabas algo del libro. Y en mi caso, me acuerdo que eso es una cosa que mi madre me ha recordado siempre, el hecho de que en mi caso eran todo enciclopedias infantiles. Sí, que sí del espacio, que sí de dinosaurios, que sí de la historia, de la Edad Media. O sea, cualquier cosa de mitología también. Me acuerdo que esos libros todavía los tengo. Una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Imagen, que no sé si ustedes la llegaron a tener, que el tomo era blanco con el logo en azul, imagen. Nah, esa no. No, Yo tuve bueno, una era- negra con los bordes en azul. yo tuve un montón. Una verde con bordes en dorado. Tuve un par de ellas, pero el tema, yo la que me acuerdo era esa y siempre me iba a lo mismo, a ver los bichos. O sea, Es que yo me acuerdo de ir de pequeño, que eso es una cosa que yo creo que también fomentó mucho mi amor por la lectura. Me estoy desviando un poco del tema, ahora volvemos al dinosaurio. El hecho de que mis padres cuando era pequeño, me llevaban, cuando íbamos al Corte Inglés, algún fin de semana, cosas así, siempre iba corriendo a la primera planta, que era donde estaba antes los libros. Ahora están como en la cuarta, el Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife. Que era como, ahora está en la cuarta o la quinta, no sé. Pero antes estaban en la primera. Y yo iba corriendo al final del todo y era como, a mirar libros, a buscar libros, bueno, enciclopedias infantiles, porque era mi única lectura de aquel momento. Entonces, los dinosaurios yo creo que al final, mi amor por ellos y por lo impresionantes que son, surge un poco de ahí, también de Jurassic Park, que lo hemos dicho en programas anteriores, pero de la lectura, sobre todo. No sé si Adri y Rafa. Bueno, ¿y qué dinosaurios son sus favoritos? No sé si lo han dicho. bueno, yo antes de dejar la Rafa, quiero decir que el tiranosaurio está súper, o sea, sobrevaloradísimo. Sí. Y sí, como dinosaurio está sobrevaloradísimo. Y quiero hacer referencia al tema de esto de que están guapísimos, que estos dibujos no los tengo, que no sé qué. Al meme este, el típico de lo que se encuentran y la reconstrucción que hacen, ¿sabes? No sé si lo han visto por ahí de que... Sí, la métrica, que te ponen Exacto. un conejo a veces y todo esto. Bueno, creo que me voy a dirigir en el único defensor del tiranosaurio, que por supuesto, y siendo totalmente mainstream y totalmente básico, es mi dinosaurio favorito desde que tengo uso de razón. Y que casualmente me cogí un rebote bastante grande de pequeño cuando se lo cargaban en la tercera de Jurassic Park, porque dije bueno, iba a decir una palabra malsonante. eh, ¿Qué es esto que se cargan a mi tiranosaurio? Por el amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y nada, le cogí bastante tirria al espinosaurio, siendo honestos también. Y a ver, luego tengo otros muchos dinosaurios que me gustan, pues Compsognathus siempre me gustó mucho, Deinonychus también, el estegosaurio, todos los estegosaurios me gustaban. La verdad que hay bastante variedad, el Amargasaurus también, soy un poco amargado a veces, pero bueno. Y a ver, casualmente hablando de esto, o sea, yo fui el mayor friki de todo este tema que había, bueno, pues desde pequeño en mi clase, o sea, estaba literalmente obsesionado hasta el punto de llevar disfraces a clase Salió un disfraz, me acuerdo, de la película Dinosaurios de Disney, que estaba guay, pero como no salían tiranosaurios no me gustaba tanto. O sea, imagínense. Y salía un disfraz que tenías como una cabeza, o sea, tu cabeza quedaba como dentro del cuerpo y había una cabeza por encima de ti. O sea, la cabeza del dinosaurio estaba por encima de ti. Y yo fui con eso, yo me metí en una motivada subiéndome encima de las mesas, haciendo los sonidos. Así. Increíble. Y con el tema videojuegos, me acuerdo que también me obsesioné mucho. A mí, por ejemplo, los videojuegos que eran de matar dinosaurios no me gustaban nada. Yo no quería matar dinosaurios, yo quería conocerlos, verlos. Y en ese sentido, los típicos juegos de temática crear un parque zoológico me flipaban. Entonces, por ejemplo, el primer Sotigun, que no sé si saben cuál
cuál es. El segundo, que tenía una expansión de dinosaurios que era una pasada. Y yo creo que el que más me marcó fue uno que había para la Play 2, que era de Jurassic Park, que era la Operation Genesis, que era de crear literalmente tu Jurassic Park. Y era una pasada porque, o sea, tú creabas los recintos, tenías un montón, creo que eran 10 y algo, 20 y pico especies de dinosaurios para meter en el parque. Claro, yo me pasaba horas mirándolo. O sea, yo creaba un montón de manadas enteras y me quedaba ahí horas viéndolo. En plan, no hacía nada, simplemente mirando a ver qué tal. De vez en cuando a veces se escapaba alguno, pues se podían escapar y se comían a los visitantes, lo cual también estaba bastante guapo. Y nada, no sé si alguien de los oyentes estará diciendo que está diciendo el pedazo de friki este, o alguno habrá jugado, pero la verdad que era un videojuego maravilloso. Y hace poco no, esta misma semana me compré un juego que es muy parecido a ese, pero evidentemente actual, para la Play, que no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, yo lo dejo ahí, que la gente... El Evolution. El Evolution 2, que me pillé el 1 en su momento de salida. Sí, yo he jugado al 1 y está tremendo. O sea, además que me van todos los tipos de juegos esos de gestionar mierdas, porque soy un puto friki, pero está guapísimo. Está muy, muy guapo. Sí que me decepcionan algunas cosas, porque tenía bastante menos opciones que el Operation Genesis de la Play 2, pero el 2 está mucho mejor. O sea que, bueno, ahí lo dejo y cierro paréntesis de este momento súper ultra friki. Yo quiero añadir a la lista recomendada, o sea, de dinosaurios que me flipan, el Dilophosaurus, que, o sea, desde que lo vi en la primera de Parque Jurásico, me flipó ese bicho. O sea, no sabía su existencia hasta esa peli, y poco se habla de la divulgación que ha hecho esa peli, y ese bicho me flipó. O sea, el Dilophosaurus es el que abre la... Sí. que hace... Sí. Joder, el que escupe como un ácido, sí. Sí, ¿y cómo se llama esta parte? Que es como... es que está quedando súper radiofónico porque yo estoy haciendo el gesto y esto no se va a ver. Sí, en que el podcast, de las ¿no? orejas se le... O sea... Sí, que despliega algunos como... camaleones. Sí, de los laterales de la Sí. cabeza despliegan como una especie de membrana que, bueno, pues eso expulsa una sustancia venenosa o segadora, pegajosa. Exacto. Iba a ser un spoiler, pero no es spoiler, porque Parque Jurásico tiene 30 años. Que además se cargan al del parque, al informático, al que la lió. Sí, al que la ligó porque no le pagaban lo suficiente. También es verdad. Loco, espérate, aquí recomendación express antes de la recomendación. Me leí hace poco, o sea, bueno, lo tengo pendiente porque como siempre me empiezo a leer y los dejo todos a mitad y empiezo con otro, pero tengo a mitad Parque Jurásico, el libro. Oh. No tiene, es una gozada, tío, no tiene comparación. O sea, la peli es tremenda, pero el libro es una puta gozada. Pero el de Michael Crichton... Michael Keaton. vale. Crichton. Que bueno, por cierto, Sí, hay una Keaton es el actor. Sí, exacto. hay una especie que se llama Crichtonsaurus en honor a Michael Crichton, por cierto. Ojo, porque, bueno, no voy a hablar de eso aquí. No voy a hablar de eso aquí. El libro, a ver, yo no lo he leído, ni siquiera tengo considerado leerlo en algún momento, pero no lo he leído. Sí que he visto críticas de gente que dice que es como en comparación con la película, como un poquito más oscuro, en el sentido de... Te voy a contar una cosa. Una cosa solo. Pequeño spoiler. En los primeros capítulos, cuando hablan, o sea, en la peli, ¿te acuerdas que en la primera peli como que los bichos empiezan a salir como que salen de las islas y tal, y que hay sospechas de lo que está haciendo el tío en la isla y todo esto? Sí. En el libro, en los primeros capítulos, se ha escapado un dinosaurio, de estos de los chiquititos, que no me acuerdo, que eran como lagartos erguidos o algo así, los describen en plan... Compsognathus, a lo mejor. Sí. Y llegan, o sea, están en una enfermería en Costa Rica, una médico y tal, no sé qué, en su ambulatorio de pueblo tal, pequeñito y tal, deja a una paciente, se va a atender a otra sala, escucha gritos, vuelve y hay 3 comiéndose a un bebé. O sea, no recuerdo bien, ¿vale? No sé si era bebé o niño, pero literal, y habla de comiéndose la cabeza, tal, no sé qué, súper heavy, ¿sabes? Rollo. No puedo entender por qué no lo adaptaron literalmente al cine. O sea, no es tan oscuro así todo el libro, pero sí es verdad que las cosas heavy, o sea, las cosas rollo, tipo esto, ¿no? De los dinosaurios atacan tal, sí es verdad que son más fuertes. O sea, no es un libro muy oscuro, sino que es más fuerte, ¿sabes? Más rollo, pero no es tampoco tan heavy. O sea, por lo menos hasta donde llevo. Pues, ¿cuántos libros son? O sea, ¿son 6 como las películas o son 3 o 4? Pues no tengo ni idea. O sea, yo te digo que me compré este porque lo vi en la librería y digo, me lo voy a leer.
Búsqueda rápida. Yo me lo leí en su momento, el del Mundo Perdido. Digo, del Mundo Perdido no, el de... No sé cómo se llama, el Mundo Perdido, ¿no? La novela. Pero el primero, dice. Sí, es que, o sea, es que el rollo es que luego hay una novela de Arthur Conan Doyle que se llama Un Mundo Perdido, creo, si no me equivoco. O sea, Arthur Conan Doyle sobre historias de dinosaurios también y toda la movida. O sea, de Michael Crichton, o como se llame, el primero es, o sea, Parque Jurásico, literal, no tiene... Vale. Es que en su momento me lo leí porque mi padre se lo compró cuando era joven y literalmente yo me leí el libro en la misma edición y no sé si costaba 300 pesetas. Yo el tema de pesetas no controlamos apenas, o sea, como es obvio. Pero me acuerdo que, o sea, el precio en pesetas y todo, y yo era como, bueno, guay. De eso, Pero además ahora estos libros ahora están súper baratos, tipo 10 euros, ¿sabes? O sea, están baratísimos para leer. Vale. Por lo que estoy viendo, Michael Crichton escribió la novela original Parque Jurásico por su cuenta en el 1990. Se le envió un boceto a Spielberg y en ese mismo momento Spielberg empezó con la producción de la adaptación. Y Crichton empezó a escribir la secuela, que él solo escribió 2 novelas, Parque Jurásico y El Mundo Perdido, y la segunda la escribió un poquito bajo presión y convencido por Spielberg, ya que este quería hacer una secuela en el cine. Entonces, cuando le dijo que eso se adaptaría también, pues Crichton se dio y escribió la segunda novela. Y luego han salido otros muchos libros de Jurassic Park, pero no son de Crichton. A ver, yo lo digo recomendadísimo. O sea, a mí el libro, lo que llevo, que es eso, más o menos la mitad, me está flipando. Y no es una copia de la peli, ¿sabes? Sino que obviamente tiene bastante sus diferencias, Sí, que sí, también sí. está guay. pues nos quedamos con esa recomendación, la verdad. O sea, yo te digo, yo me lo leí hace un montón de años, apenas me acuerdo de nada del libro, más cosas de la película, que la tengo más reciente. Pero aún así está muy, muy guay. O sea, yo tengo un buen recuerdo de esa lectura. Y nada, decirte, bueno, pasamos entonces ya a la segunda noticia, que también va por ahí los tiros de cositas que hemos comentado, pero bueno, que esta vez se especializa bastante en un campo del que Adri, pues, es experto casi, o sea, que le flipan por lo menos muchísimo. Bueno, yo creo que experto de esto no voy a ser nunca, pero bueno. Siguiendo con el tema de dinosaurios, no voy a resumir la noticia lo más rápido que pueda. Se ha publicado en Nature recientemente que se ha encontrado en... sé que no estoy diciendo bien el nombre, ¿vale? Pero Zhenghe, provincia que está en la provincia de Fujian, en China, y esto es importante, luego van a ver por qué. Una nueva especie de dinosaurio aviar, ¿vale? Básicamente son restos aviales, de aviales, que es un grupo al que pertenecen también las aves modernas. ¿Qué pasa? Que este grupo, o la investigación y los restos que existen de este grupo han sido como un impedimento para comprender un poco cómo estos animales, las aves actuales y todo este grupo de animales, descienden desde los dinosaurios terápodos durante el Jurásico tardío. Además, la importancia de los avianos, sí, es que tuve que mirar otra vez que tenía bien el nombre porque me sonó rarísimo avianos. Está en que son claves para entender eso, el origen evolutivo de la morfología, sobre todo de las aves actuales, y bueno, de la controversia que hay en cuanto a su filogenética y todo esto. ¿Por qué dije, mejor dicho, que era importante el nombre de la provincia Fujian? Pues porque esta nueva especie se llama Fujianvenator prodigiosus, ¿vale? Casi no me sale. Y pues bueno, a este descubrimiento, un poco para poner en contexto por qué es tan importante, aparte de que porque de este grupo casi no existen restos, es porque según su propio autor, que es Wang Min, estos restos encontrados de esta especie comparten morfologías no solo con avianos, sino con avianos, troodóntidos y dromaeosaurios. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué quieres decir con esto? Pues básicamente el autor principal del estudio, Wang Min, que es experto en paleontología de vertebrados en la Academia de Ciencias de China, ha asegurado en varias entrevistas que las extremidades inferiores alargadas llevan a interpretar que esta especie era un corredor de alta velocidad o una especie de limícola debido a la longitud de sus patas y que vivía en entornos pantanosos, lo que representa una adaptación ecológica que
que hasta ahora era desconocida para los terápodos avianos del Jurásico. O sea, por lo tanto ya es un descubrimiento bastante importante. Por otro lado, como decíamos, porque suponen más muestras para intentar comprender, digamos, estos eslabones perdidos del salto de dinosaurios a aves. Y el autor principal también dice que se podría decir que los avianos del Jurásico son el antepasado directo de las aves, como ya hemos dicho, y que esas primeras aves se ramificaron de los terópodos, a finales del Jurásico. Llevo diciendo terópodos todo el rato, por manía, no sé por qué, igual era terópodo, ¿sabes? Y lo tengo fatal. Y básicamente que Fujian Venator documenta uno de los miembros estratigráficamente más jóvenes y geográficamente más meridionales de los registros que existen en la actualidad de los avianos en el Jurásico. Es decir, que básicamente viene a ser como un pequeño eslabón perdido y que puede ayudar a comprender un poco estos saltos y esta evolución morfológica sobre todo, y que además pues es otro descubrimiento más, como la noticia que comentó Rafa, es otro descubrimiento más, otra especie más que se descubre, y bueno, además con bastantes características que hasta ahora se desconocían. A mí hay una cosa que me hace muchísima gracia, no sé si porque no soy biólogo, pero, o sea, por un lado piensas, jajaja, estúpidos dinosaurios que evolucionaron a esos pájaros tan pequeñitos y tan cookies, no sé qué. Luego ves las propias gallinas o el pico zapato y dices tú, oh, no, espera, vale, siguen dando el mismo miedo. Porque, o sea, las gallinas, lo hemos hablado, hemos hecho aquí referencias a The Legend of Zelda, muchísimo. Pero las gallinas son un animal que como te pille en un mal día, te puede hacer un buen destrozo. Y los Y no patos soy el también. único que piensa así. Los patos también, y hablo con conocimiento de causa. Bueno, es que me van a tener que cortar aquí en este tema, ¿eh? Es que justo esta tarde, o sea, mi novia me enseñó un vídeo que no compartí por razones obvias, donde metían a, creo que era un ganso, en una jaula con un tigre. Literal, el tigre se achantó del ganso. O sea, además de que lo que comentabas, el pico zapato y tal. Y respecto, o sea, me pareció súper interesante el tema de la disminución de tamaño y tal, porque es algo que se suele decir un montón. Tipo, ay, de los dinosaurios tal, ahora hay un canario, por ejemplo. Tal. Se comenta un montón en el libro, a ver si no me equivoco, de El ingenio de las aves. Se comenta esa evolución, las ventajas evolutivas que ha tenido esa disminución de tamaño y tal, y que normalmente también se tiende a pensar, por ejemplo, que las aves son animales tontos por el tamaño del cerebro y todo esto, entre comillas. Es que hago las comillas como si la gente me viera, ¿sabes? Por el tamaño del cerebro y tal. Y lo que se han dado cuenta es de que algunas especies, la proporción de neuronas versus tamaño del cerebro es más amplia que en otros animales. En definitiva, bueno, y los procesos cognitivos y todo esto que creo que ya he mencionado en otros capítulos. En definitiva, que las aves mandan, o sea, es lo que hay. Yo creo que nos vamos a extinguir y van a seguir las aves aquí reinando. Y el pico zapato coronando el planeta, ¿sabes? O sea, tú imagínate la civilización de pico zapato, ¿no? Sonando por ahí. Bueno, es que me estoy liando yo solo, tío. Que hablando de Zelda, uno de los juegos, la montura que tenías era un pico zapato, literalmente. Es verdad, el Skyward Sword. En el Skyward Sword ibas por el cielo y literalmente lo que montabas era un pico zapato de dimensiones bastante más grandes que... Voy a buscar ahora mismo una imagen de eso. Que aún así sigue siendo grande. Busca Pelícaro. Si buscas Pelícaro, que es como se llaman las Pelícaro Zelda, como Pelícano pero con R. Hostia, está guapísimo. Están muy guapos. Están muy guapos. De hecho, nada, sigo hablando, pero ahora en cuanto me corten voy a buscar un amigo que tengo que es literalmente de eso. Y se lo voy a enseñar. Los oyentes no podrán verlo, pero bueno, igual... me compraría el juego solo por poder volar con ese bicho, tío. Está muy guay. El rollo es que no lo usas mucho. Bueno, lo puedes usar, pero hay más cosas. Sí, hay bastantes más cosas. Y nada, la verdad es que el tema de las aves, de los dinosaurios no avianos y la evolución me parece súper apasionante. Cómo se van descubriendo con el paso de los años eslabones perdidos, varios en China y en Asia, la verdad. No sé, prácticamente todo, si no me equivoco. Sí, de hecho, el primer, si no recuerdo mal, ¿vale? El primer resto de una pluma, o sea, el primer indicio de una pluma en un dinosaurio, porque, spoiler, no tenían tantas escamas, se encontró en, no sé si en China, pero sí en un yacimiento asiático.
No sé si era China, la India, Mongolia, por esa zona. Pero sí es verdad que, o sea, sí me suena que es un yacimiento asiático. Que además es súper conocido porque ha dado un montón de descubrimientos de este tipo, pero ni idea. El amiibo es precioso. O sea, yo creo que si buscan en internet Zelda, Pelícaro, Amiibo, Literal puse Zelda Pelícaro y fueron las primeras imágenes que me salieron, las del amigo. pues le va a salir. O sea, el amiibo es una preciosidad. Y en relación a los dinosaurios, les iba a decir que a mí otra cosa que me parece fascinante de este mundillo es que seguimos descubriendo. O sea, ¿tú sabes cuántas cosas habrá enterradas en vez de tú saber dónde? De especies totalmente nuevas, de especies que no hemos descubierto por estar en X sitio o a X profundidad y que no son desconocidas ahora mismo. Y que puede suponer, pues, es que yo no quiero saber, o sea, de todas las especies de dinosaurio que han existido a lo largo de, si no me equivoco, Triásico, Jurásico y Cretácico son unos 70, ¿cuántos millones de años son en total? Son bastantes más, creo. Triásico empezó hace 251 millones de años. Vale, pues estamos hablando de unos 200 millones de años, aprox. Un poquito menos, sí. Bueno, pues en 200 millones de años, ¿cuántas especies de dinosaurios habrán existido? ¿Cuántas no hemos descubierto? O sea, ¿qué porcentaje de los dinosaurios totales tenemos descubierto? Porque me gustaría saber si hay estudios acerca de eso, de decir, vale, calculamos en función de cómo puede ser un ecosistema rico o los distintos ecosistemas que han existido en la Tierra a lo largo de los millones de años, pues calculamos que a lo mejor conocemos el 20% de los dinosaurios que han existido sobre la faz de la Tierra. Pero había, o sea, a mí, una cosa que también pienso y también me emociona que tendría que haber estado guapísimo es, por ejemplo, dinosaurios, especies de dinosaurios en entornos insulares o, por ejemplo, especies de dinosaurios en entornos insulares en zonas muy altas. ¿Cómo serían los ecosistemas en esos momentos? ¿Cómo se organizarían? ¿Qué especies habría? O sea, que me parece súper fascinante, súper fascinante. A lo mejor especies que, igual que hoy en día, habría, pues no sé, tanto de flora como de fauna, obviamente. Pues a lo mejor los ejemplares que había eran un par de decenas o de cientos, especies muy restringidas, que a saber lo que saldría de ahí, que me emociona. Y a ver, por desgracia, solo vamos a descubrir un porcentaje muy pequeño de toda esa biodiversidad que había. Pero aún así que se hayan y que se sigan descubriendo nuevos restos y nuevos eslabones perdidos, a mí me parece súper guapo. Claro, es que eso es otra cosa, de no solo cómo han cambiado los ecosistemas o cómo han cambiado las zonas, sino cómo ha cambiado el propio planeta, porque zonas que antes eran islas y ahora están bajo el mar, zonas que estaban bajo el mar y de repente han llegado a la montaña, bueno, que eso sí ha pasado, se han descubierto fósiles de animales marinos en cordilleras y decir, ok, vale, creo que es una prueba bastante potente de la deriva continental y de cómo ha cambiado el mundo. Que eso bueno, uno de los argumentos que usó Wegener para justificar su teoría de la deriva continental. Y claro, luego todos esos territorios que han acabado en el fondo del mar, a los que tampoco hemos podido acceder, porque ahí los paleontólogos lo tienen un poco más jodido para excavar. Y que habrán dinosaurios que tú saber de qué tipo, ¿sabes? O sea, es que es una cosa que nos queda. Estamos hablando de que nunca me acuerdo qué porcentaje del planeta Tierra es agua, creo que un 70%. O por ahí rondaba el porcentaje. De que el 70% de la superficie, parte de ese 70 estuvo en algún momento sobre la superficie del mar y es otra que ahora está bajo el agua y que no podemos estudiar a nivel de especies de dinosaurios y cosas así. O sea, que no tenemos tecnología todavía para montar un yacimiento a esas profundidades. Sí, queda muchísimo todavía por descubrir e incluso con restos que ya se conocen, como va avanzando la ciencia, la interpretación que se tiene tanto de la fisionomía, de la morfología, del modo de vida de esas especies va cambiando continuamente. Es decir, el modelo que tenemos hoy en día de cómo era un tiranosaurio o un espinosaurio no tiene nada que ver a cómo era hace 20 años o hace 30 años. Todo el tema de, por ejemplo, lo que ha salido del espinosaurio, los estudios recientes que han habido de cómo era su morfología, su modo de vida, el tema de la cola y demás, a mí me parece también fascinante y lo que nos queda por descubrir.
Y no sé, Adri, si tú quieres añadir algo más o pasamos ya a la siguiente noticia de esta Nada, yo tertulia. simplemente, o sea, decir que si actualmente desconocemos más especies, o sea, nos quedan más especies por desconocer de las que realmente conocemos, lo que es en cuanto a dinosaurios y todo esto tiene que andar por el estilo también. O sea que yo creo que el dato lo he dado ya alguna vez en Canarias, simplemente en Canarias, que tampoco somos tan grandes, se descubre una especie nueva cada 5 días de media, si no recuerdo mal. Sí, actualmente la gran mayoría de insectos, pero es que también son especies que, digamos, que no hemos sabido diferenciar o que no hemos sabido reconocer y tal. O sea que todavía nos queda bastante por encontrar en cuanto a biodiversidad viva o extinta, ¿no? Y otra cosa que a mí también me gusta mucho, que no tiene, a ver, está relacionado, pero no, no del todo, es que la paleontología, o bueno, el descubrimiento de estos restos nos ha acompañado desde hace muchísimos años, no es algo que sea del siglo XIX. Eh, de hecho, el descubrimiento de algunos de estos restos, por ejemplo en China, se asocia con un tema de leyendas de dragones y demás. Y si no me equivoco, esto no sé si es una fake news o algo, o un mito, más bien. Se asocia también el descubrimiento de restos de mamuts, elefantes y demás, con la leyenda de los cíclopes en el entorno del Mediterráneo y demás, porque si te fijas en cómo es la morfología del cráneo, parecería que es de un ser humanoide muy grande con una especie de cavidad muy grande en el centro de la cabeza y demás. No sé hasta qué punto es cierto, pero sí el tema de la interpretación fantástica que se le da muchas veces o las posibles explicaciones que le intentaba dar la gente a estos descubrimientos y ya luego con el desarrollo de la ciencia y demás y de la paleontología, pues ya se fue afinando. Bueno, es que al final yo creo que es un poco, si somos capaces de ver caras en enchufes, en determinadas cosas, ¿qué no haremos con un hueso, con un cráneo, de decir, ay, mira, pues, a lo mejor tiene esta forma, era un cíclope, era una persona gigante? O sea, que al final yo creo que nuestra mente juega un papel muy poderoso en todas esas actividades. Y por una parte, pues nos hace pecar de confundirnos a la hora de interpretar correctamente esos restos, pero por el otro nos da mitos y visiones y historias muy interesantes y que al final son parte de nuestra cultura, que por ejemplo, vale que los mitos de, por ejemplo, la antigua Grecia son muchos más, son varios, o sea, millones más, bueno, millones exagerados, miles más, pero que, y conocemos en que, por ejemplo, el de los cíclopes es una parte muy, muy pequeña. Pero que eso ha tenido unos, ¿sabes? Que todas esas historias de a partir de posibles restos, suponiendo que lo que ha dicho Rafa, pues sí sea cierto o sea una posibilidad, que a mí me parece bastante plausible, el hecho de que en eso se basa también parte de nuestra cultura occidental. Y me parece chulo, ¿sabes? Que al final lo podemos relacionar perfectamente con los huesos y es una historia que tiene su base, que tiene su recorrido y que nos define a día de hoy como sociedad un poco. Y con esto, pues quería pasar a la siguiente noticia, antes de que ya se nos acabe el tiempo, porque ya con la tontería llevábamos casi 45 minutos, con las últimas noticias que, bueno, quiero comentar un poco de forma muy breve, porque la verdad es que ha habido, bueno, no es actualidad actual, bueno, sí, hace 6 días, no, mentira, de hace una semana, tampoco es tanto, entonces... Es que vi 28 de septiembre y digo, uff, hace un montón, pero ¿qué va? Estamos a 5 de octubre todavía. Pues bueno, hemos de decir que se ha batido un nuevo récord en el espacio. En este caso estamos hablando del astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio, pero no el astronauta a nivel global de todas las agencias espaciales que más tiempo ha pasado en el espacio, sino el astronauta de la NASA. Fran Rubio, un estadounidense de origen salvadoreño, los padres son de El Salvador, pues que ha vuelto a casa tras estar 371 días en el espacio. Digo que, bueno, que esto no supone un récord porque el récord lo sigue teniendo Valery Polyakov, cosmonauta que estuvo 437 días en la estación Mir entre el 94 y el 95. Y cuando hablo de permanencia en el espacio, no digo tiempo de misión total, sino o sea, estancia seguida. Este hombre ha estado más de un año arriba, en una lata, sobrevolando a no sé cuántos kilómetros de altura.
estamos hablando, a mí personalmente me da un poco de agobio. Entonces, bueno, como decía, pues Fran Rubio es nacido en Los Ángeles, es de padres salvadoreños, y aunque muchos tweets de agencias de la NASA y de medios dan a entender que ha vuelto solo, en realidad no, ha vuelto con Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin, que eran dos astronautas de Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, y bueno, que tuvieron que volver pues con él y hasta la ciudad donde han aterrizado, hasta cerca de de la remota ciudad de, es que la pronunciación, Seskazgan, joder, Seskazgan, sin pronunciar las Z, porque entonces ya me muero, de Kazajistán. Hemos de decir que, bueno, que Fran Rubio, ¿por qué se ha hecho esta noticia? Porque al final, si lo pensamos bien, astronautas de la Estación Espacial Internacional vuelven cada X tiempo, o sea, es algo común, es algo normal, ¿sabes? La gente va, vuelve, no se va a quedar ahí a vivir hasta morir. ¿Por qué ha sido noticia especialmente este señor? Pues porque se supone que la misión iba a ser mucho más corta, o sea, la misión se supone que iba a durar menos tiempo y finalmente se alargó pues debido a fallos en la cápsula Soyuz que tenía que traerlo de vuelta. Hubo un fallo por una fuga en la cápsula, que tuvieron que abortar ese descenso, y finalmente, bueno, tuvo que esperar hasta varios meses después para que Fran Rubio, junto con Sergei y Dimitri, pudiesen volver a casa. A mí la verdad es que, por un lado, soy muy admirador de esta gente que se puede pegar, o sea, que tiene la fortaleza mental para pegarse tanto tiempo en el espacio, lejos de aire libre y metidos en una lata, porque a mí el espacio me gusta mucho, la exploración espacial me gusta mucho, pero sinceramente me da un poco de claustrofobia. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros de noticias, porque la verdad es que bueno, no solo la hazaña humana que supone que ha estado tanto tiempo en el espacio, sino además el hecho de que ha servido ese tiempo del espacio para investigar cómo afecta, bueno, la permanencia en gravedad cero, entre muchas comillas, al cuerpo humano. Sí, o sea, es que de eso mismo quería hablar, que el tema de estar un año en el espacio, o sea, cuando los astronautas vuelven fatal físicamente, o sea, de hecho, quien haya visto pues regresos y tal, salen y o los llevan en camillas o en sillas de ruedas directamente, porque claro, al estar un año eh, o 6 meses sin, digamos, no sin gravedad, porque algo tienen ahí arriba, tampoco están tan lejos como para que sea 0-0, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero sí es verdad que pues no tienes esa presión de la gravedad y entonces pues muscularmente o sea, disminuye tu masa muscular y tal, y obviamente no tienes la misma fuerza y de hecho eso, ¿no? Te tienen que sacar en silla de ruedas o tal porque no tienes fuerzas ni para caminar. Y lo que decías, ¿no? Lo de la claustrofobia y tal, yo creo que hay una cosa que me mata a la estación espacial, que es ese módulo que tienen con una ventana que es una locura. Pero aparte de eso no veo ningún otro incentivo para personalmente, ¿sabes? Tener el vamos para allá arriba. En plan, no se me ocurre. A colación de lo que dijo Adri del tema de los cambios físicos arriba, voy a introducir una brevísima noticia. Bueno, no es noticia, realmente fue un estudio que hizo la NASA con un astronauta bastante famoso que es Scott Kelly, que casualmente, bueno, él pues se preparó para el tema de astronauta y demás, y casualmente él tenía un hermano gemelo, Mark Kelly. Entonces, obviamente, la NASA aprovechó para estudiar los cambios físicos comparando la estancia de un año, si no me equivoco, de Scott en la Estación Espacial Internacional y de Mark en Estados Unidos, en la Tierra, vamos. Y se notaban bastante diferencias, es decir, tema muscular, tema también creo que óseo, creo que el tema de los ojos también había diferencias. De hecho, si uno busca fotos de Scott y de Mark comparativas, se ven diferencias. Entonces, creo que esto es algo también bastante importante a la hora de saber los efectos que tienen las estancias de larga duración en el espacio, en entornos de microgravedad, encerrados, en espacios pequeños y demás, también emocionalmente y psicológicamente.
creo que es bastante importante estudiarlo de cara a las futuras misiones que pueda haber a la Luna, a Marte o a otros cuerpos. Bueno, y también decir que Scott Kelly ahora mismo es más viejo que su hermano. O sea, suponiendo que naciesen... Claro, es verdad que los gemelos no nacen los dos a la vez, sino uno sale antes, uno sale después, todo el rollo. Pero es que Scott Kelly ha ganado edad respecto a la que tenía antes de la misión. Porque eso es una de la magia, de los trucos de magia de la relatividad, que en el caso de que, bueno, tenemos a Mark Kelly que se quedó en un pozo de gravedad como es la Tierra, donde el tiempo pasa más lento al estar sometido a un campo gravitatorio más intenso, y Scott Kelly, que vale, que la diferencia estamos hablando de no creo que llegue a milisegundos, sino menos. Entonces, pues estamos hablando de que Scott, claro, al estar a mayor altura, tenía menos interacción con ese pozo de gravedad que es la Tierra, y el tiempo pasaba más rápido para él que el que pasaba para Mark. Entonces, para él la misión pasó más, o sea, pasó no sé cuánto tiempo más, pero una cosa diminuta respecto a Mark. Entonces ha vuelto pues más viejo, ha vivido más tiempo arriba. Y no sé, la verdad es que quería meter el tema de la paradoja de los gemelos porque me parece fascinante siempre. Yo solo quería decir que Rafa dijo lo de Marte y se me vino... ¿Te imaginas que Elon Musk vaya en su primera misión y no que le pase nada, pero que pierda conexión? En plan, que no tengamos que soportar tweets. Yo solo quiero que venda Twitter, tío. Es que, bueno, pero eso ya es meternos en otro tema que... Yo se lo definiría como un favor. Favor celestial, cósmico, como lo quieras llamar. Cosa del Mercurio retrógrado, no sé, me da igual, pero que se le pierda conexión un par de semanas. Bueno, un par de semanas no, que se le pierda más tiempo. El par de años, ¿no? Pero un par canario. Sí, pero bueno, a ver, ¿no? El par de antes, sí. El par de antes. He de decir que voy a romper una lanza a favor de Elon Musk. Ha hecho un gran papel en Ahsoka, la verdad, en esta temporada. Ah, Entonces, vale, ya. No, sí, no sí, lo acabo de pillar. Yo no lo Joder, estoy es terrible. Hay cierto personaje de color azul, igual que Twitter en su momento. Ah, vale. Ahora sí. Se da un aire. Ahora que lo dices, sí. Y bueno, para los oyentes a los que no les gusta Star Wars, tranquilidad, porque Ahsoka ya terminó su emisión. Ya se emitieron los 8 últimos capítulos y probablemente... Pero tranquilo porque mañana se estrena Loki. No, se estrenó hoy. O sea, ya está estrenada. ¿Qué? ¿Yo vi el 6? Oye. Hoy es... Ah, no, no, pero se estrenó un jueves, ¿no? Jueves 5. ¿O me estoy equivocando? No tengo ni idea, pero entonces me voy a ir a verla ahora cuando acabemos el palique. No, espera, a lo mejor estoy patinando, pero bueno. Pues nada, yo decirles que la verdad que me mola mucho el tema. He de decir que esta noticia la hemos metido un poco por calzador porque queríamos llamar a la tertulia algo así como dinosaurios en el espacio y hemos dicho, vamos a meter una noticia del espacio. Pero creo que ha quedado bastante completa. O sea, a pesar del monotema, el tema de los dinosaurios lo hemos tocado de formas muy, muy variadas. Hemos tocado bastantes debates y creo que ha estado muy, muy interesante. Y con esto vamos a hacer una tertulia más corta de lo habitual porque encima hoy hemos empezado a grabar más tarde de lo habitual por el tema de, bueno, los fallos que han habido con la conexión con Carolina, que recordemos no se ha podido unir hoy. Y con ello quiero pasar a la recomendación, que bueno, que esta vez se las traigo yo para que estén atentos. He de decir que la primera fecha pues ya no llegan, porque se va a hacer este sábado 7 de octubre. El podcast se va a publicar el 9. Pero bueno, sí hay 2 fechas más a las que todavía están a tiempo de apuntarse y que son 2 talleres sobre polinizadores que organiza, concretamente es un taller llamado Declive de Polinizadores, que organiza el MUNA, el Museo de la Naturaleza y Antropología de Museos de Tenerife, en sus instalaciones para el 13 y el 27 de octubre a eso de las 4 de la tarde. Se pueden apuntar gratis y bueno, van a aprender un montón sobre el tema que les invitamos desde aquí porque conocemos, en el museo trabajan muy bien y de verdad va a estar muy muy guay. Entonces se lo recomendamos si quieren apuntar, si quieren aprender un poco más sobre este tema que al final es indispensable para que la vida continúe sobre la Tierra tal y como la conocemos. Y con esto, bueno, sin más dilación, cerramos tertulia y pasamos ya a la despedida.
I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Bueno, como veníamos diciendo, ha quedado una tertulia bastante completa. Estamos muy cansados, hace mucho calor. Yo me estoy asando, pero muchísimo. Y vamos a ir ya con la ronda de despedidas. En primer lugar, Rafa, a ver que, bueno, si querías añadir algo más antes de terminar. No, simplemente agradecer a los oyentes por aguantar sobre todo mis toques humorísticos, entre comillas, y por mi chapa sobre los dinosaurios que di antes. Pero nada, muy agradecido. La verdad que creo que nos ha quedado una tertulia bastante guapa. No voy a meterte presión con el tema de la estrellita, pero bueno, eso es decisión tuya, Dani, y nada, eso, que me lo he pasado muy bien y que también estoy muy sofocado. Y Adri, algo más que añadir. A ver, estoy haciendo mis deliberaciones para el tema de la estrellita antes de terminar. A ver qué dices. Yo no sé ni cómo va la clasificación esta, literalmente. Que nada, ha sido un gusto para el que yo creo que nos ha quedado bastante bien para haber sido totalmente improvisada, en plan con 10 minutos de preparación. Y nada, como siempre, gracias a todos los oyentes. Gracias, además, porque sabemos que igual la tertulia no es... O sea, es que Carolina da mucho hype. De hecho, nosotros seguimos con mucho hype. Pero nada, a la tercera será la vencida y esperemos que sea pronto. Y eso, que buena semana y buena escucha. Pues antes de terminar, añadir varias cositas. El tema de la estrellita, yo voy a hacer un poco cabroncete, voy a dársela a Adri para que queden los 3 empates. Me parece muy feo habiéndomela dado a mí. Sí, pero es que empezaste el programa de la mejor manera posible. O sea, ya solo por eso te la doy, ¿sabes? No, a Rafa no se le ve cara de estar muy de acuerdo, sinceramente. No, y estoy sonriendo y además felicito a mi compañero Adrián, que ha hecho un programa absolutamente fantástico. Y bueno, ahora tenemos la clasificación empatada, así que ya para la próxima tertulia habrá desempate, pase lo que pase. Vamos a ver. Totalmente, así le damos más emoción para la siguiente, que es la tertulia de segundo aniversario, y yo no voy a dar la estrella, porque yo probablemente no pueda estar en esa tertulia. O sea que, a ver qué pasa, cómo se las arreglan entre ustedes. En el próximo programa estás tú y el que sobreviva. Veremos qué pasa. Y antes de terminar, recordarles que nos presentamos al premio Evox 2023 al mejor podcast de ciencia, que pueden votar en la descripción del episodio. Tienen el enlace ahí mismo si entran desde el ordenador. No sé si entran desde el móvil también. Y si desde el móvil no les sale, pues pueden ir tanto a Instagram como a Twitter, donde tenemos el enlace bien visible, bien disponible para que puedan votar, para que nos apoyen de cara a llegar a esa fase final. Y que bueno, que esperamos que les guste nuestro contenido, que les guste, que sigan ahí escuchándonos. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí un día más, una semana más, aguantando nuestra chapa, aguantando nuestras divagaciones y nuestra ciencia que nos gusta contar, que nos gusta compartir con todos ustedes. Tanto ciencia como cultura de Canarias y del mundo en general, pero de Canarias pero de Canarias en especial. Y bueno, por mi parte esto es todo, por parte de mis compañeros también. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde. Tengan buena semana y adiós.